tiempo pasa, ya está por acabar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol, un nuevo día llegará, cuando Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo Jesús volverá. Jesús volverá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecerle un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Resulta que en el mundo cristiano hoy hay una gran dificultad para entender la muerte. Muchas personas creen que cuando una persona fallece va al cielo. Otros creen que cuando una persona muere pues va al infierno o va al limbo o va al purgatorio. Es decir, tienen varios lugares donde esa persona va a morar ya después que sale de entre los vivos. Pero la palabra de Dios hoy en este programa nos va a decir a dónde van los muertos. Y el título del programa es ¿Por qué los muertos no van al cielo? Oiga bien el título, ¿por qué los muertos no van al cielo? Esto es lo que se le ha vendido a los cristianos. Esto es lo que Satanás en un principio enseñó allá en el Edén a Eva cuando la hizo comer del árbol del bien y del mal. Le habló mentira diciéndole que ella iba a ser inmortal aún comiendo del árbol. Pero fue una gran mentira. ¿Por qué? Porque el único inmortal es Dios. Nosotros no somos inmortales. Aunque fuimos creados por Dios, Adán y Eva fueron creados por Dios para vivir eternamente, pero tenían una condición para poder vivir. ¿Cuál era esa condición para poder vivir? Ellos tenían que comer del árbol de la vida. Para seguir viviendo, para mantenerse vivos, para no morir, tenían que comer del árbol de la vida. Es decir, un fruto mensual tenían que comer Adán y Eva para mantenerse vivos, porque esa es la promesa de Dios, de que viviríamos, pero dependiendo de comer ese fruto mensual del árbol de la vida. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? En este programa vamos a ver qué es la muerte, qué es la vida, porque usted tiene que tener pleno conocimiento de lo que es usted. Muchas personas siempre están diciendo, cuando alguien muere, le hacen un juicio en el mismo velatorio. Allí dicen, esta persona fue muy buena, fue una persona que hizo muchos bienes, una persona que hizo muchas obras. Entonces, con esas obras, con esos bienes que esa persona hizo, entonces, ¿qué hacemos? Que de una vez hacemos un juicio sobre él y lo enviamos para un lugar. Muchos lo envían para el purgatorio, otros lo envían para el infierno, a otros lo envían para el cielo, a otros lo envían para el limbo. Es decir, enviamos a una persona en pleno velorio, oiga bien, en pleno velorio, a esa persona la juzgamos nosotros y la enviamos a diferentes lugares, incluyendo lo que dicen que ya esa persona está en el cielo con Dios. Esa es una mentira que nos han enseñado, una mentira que viene desde el Edén, enseñada por Satanás cuando se la enseñó a Eva por primera vez. En este programa vamos a demostrar que el hombre cuando muere va a la tumba, que el hombre cuando muere vuelve a ser lo que era al principio, polvo de la tierra, materia que el Señor utilizó para hacerlo, para crearlo
y que luego el Señor puso en él, en ese barro, aliento de vida. En este programa vamos a demostrar que los muertos no van al cielo. Pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Amado Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Padre amado, por enseñarnos tu palabra, por revelarnos tu verdad. Señor, te pido en este momento que ilumine a las personas que van a ver este programa a través de tu Santo Espíritu, para que ellos puedan tener discernimiento de cuál es la condición del hombre cuando muere. Que tú, Señor, nos muestre a través de tu palabra que solamente los vivos te alabarán y que los muertos no lo harán, porque así tú lo has dicho a través de tu palabra. Bendice a los televidentes, bendice este programa, sana a los enfermos que están allí quebrantados, levántalos si es tu voluntad y permítenos siempre obedecer tu palabra y hacer lo que te agrada. Favores que te rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos de su espacio Hay una Esperanza. Vamos a hablar primero en el capítulo 1 del libro de Génesis, porque la Biblia es la autoridad, y más cuando se trata de un tema tan delicado, un tema que le ha dado la vuelta al mundo y que todavía millones de cristianos creen que la persona cuando muere va al cielo. Pero la Biblia demuestra lo contrario. Muertos no van al cielo, vivos irán al cielo. Vivos ya están en el cielo, pero no los muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los muertos no alabarán al Señor. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo. ¿Quiénes alaban a Dios? Los vivos. Entonces, en este programa vamos a aprender a dónde van las personas cuando fallecen. Génesis capítulo 1. Vamos a ver cómo Dios creó al hombre. Después de haber hecho el planeta en 6 días, el Señor culmina, oiga bien, la creación con el hombre. Esta fue su última creación, hacer y crear al hombre con su propia mano. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 26, libro de Génesis, dice, el hombre, imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Aquí está la creación del hombre a imagen de Dios y le da autoridad a ese hombre para que domine los peces, las aves del cielo, los animales terrestres y todo lo que Dios había creado. Entonces Dios le da potestad al hombre para que lo gobierne, lo administre. Pero vamos a leer en el capítulo 2, libro de Génesis, verso 7, vamos a ver qué ocurrió con la primera creación de Dios, que fue el hombre. El hombre fue creado con las manos de Dios y allí estaba la deidad. Allí estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta creación del hombre. Es decir, la Trinidad está allí en el Edén creando al primer ser humano. Leemos en el verso 7, capítulo 2 de Génesis. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo modeló? Dice que del polvo de la tierra Dios modeló al hombre, es decir, del barro de la tierra. Dios crea al hombre. Entonces leemos en el verso 7, dice, del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El barro inerte, el barro que no tenía vida, el polvo de la tierra que estaba allí en las manos de Dios, oiga bien, no tenía vida, era solamente barro, era solamente polvo, era solamente tierra. Dios modela de ello un hombre, un ser humano, una criatura, pero no tiene vida. Entonces, ¿qué hace el Señor después que lo modela a su imagen y semejanza? Entonces, Dios sopla aliento de vida en ese barro que está ahí inerte, en ese barro que Dios creó. Él puso su aliento de vida en él, en ese barro,
Y entonces dice la palabra de Dios, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué fue creado el hombre? Dice que del polvo de la tierra, oiga bien, del barro de la tierra, y el aliento que Dios puso en él, lo convierten en un ser viviente. Ahora el hombre es un ser viviente, el hombre es un alma viviente. El hombre no tiene cuerpo, alma y espíritu, no. El hombre es un alma viviente, el hombre es un ser viviente, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. No estamos compuestos de tres, sino de dos. Oiga bien, materia y espíritu, barro, tierra, polvo y aliento de vida, soplo de vida, que fue lo que el Señor nos prestó. No tenemos nada nuestro, no es propio el aliento de vida que tenemos, le pertenece a Dios. Por eso muchas personas cuando alguien muere dice de preocúpese, tranquilo, calma, tenga paz, tenga tranquilidad, tenga seguridad de que su ser querido está mejor que usted, porque ahora esa persona está con Dios en el cielo. Esa es una mentira de Satanás. Esa persona dejó de respirar, esa persona dejó su aliento de vida, y lo vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Ahí vamos a leer en Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer lo que dice textualmente la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12. Aquí está lo que dice la palabra de Dios. Yo creo en lo que está escrito aquí, en un así dice Jehová. No creo en lo que los hombres se inventan, en lo que los pastores y los sacerdotes se inventan, inventando doctrinas que vienen de hombres, doctrinas que son creadas por hombres y ellos la practican y la enseñan, y la mayoría de los religiosos están creyendo en esas doctrinas fabricadas, construidas, hechas por hombre, enseñadas por hombre, no por Dios. Entonces, la mayoría de los religiosos, de las personas cristianas hoy de las diferentes denominaciones, creen en su mayoría que la persona cuando muere, según se portó, según anduvo en la tierra, está en el cielo, está en el infierno, o está en el limbo, o está en el purgatorio. Esas son mentiras que se han enseñado a través de la doctrina católica. La Iglesia Católica es la protagonista de todas esas falsedades del destino de la persona cuando muere. Ellos le dan un destino, los católicos le dan un destino a la persona cuando muere, hasta le ofrecen una misa a esa persona, misa. Hacen un velatorio, 9 días de rezo, es decir, le dan 9 días rezándole a la persona. ¿Para qué? Para que la persona, pues ellos ayudarla a llegar al lugar que ellos quieren. Pero eso es una mentira, porque cuando esa persona muere, usted lo lleva a un cementerio, usted lo lleva al Seol, usted lo lleva allí a un lugar donde Dios ha destinado su última morada y donde él se volverá polvo otra vez. Lo que fue al principio volverá a ser otra vez esa persona. Pero Eclesiastés capítulo 12 verso 7 nos da la respuesta que usted tiene que conocer. Libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra de donde vino. ¿De dónde trajo Dios al hombre? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 verso 7 del libro de Génesis, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, del barro de la tierra. De ahí fue traído el hombre, y aquí lo está confirmando Eclesiastés, que dice: y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿A dónde vuelve el aliento de vida? Según lo dice la palabra de Dios, vuelve otra vez al Creador, al que dio ese aliento, lo prestó, vuelve a Él de nuevo. No va a ningún lado, no está descansando en ningún lado, no se fue al limbo, no se fue al infierno, no se fue al purgatorio, no,
Mi hermano, esa persona muere, fallece y es llevada a un sepulcro, es llevado a una tumba y allí descansará hasta que Cristo vuelva en gloria y majestad para ser resucitado si creyó en Él. Si esa persona muere creyendo y confesando a Cristo, muere y es una persona que está destinada a ser levantada por el Señor cuando Él venga en gloria y majestad. Por eso en este programa queremos enseñarle que ningún muerto, no importa que sea pobre o rico, va al cielo. Y no importa que usted haya hecho buenas obras, tampoco va al cielo por las obras, porque la salvación no es por obras. La salvación es una salvación que viene de mano de Dios, de mano del Señor Jesucristo. Esa gracia que nos da Cristo porque murió en la cruz y resucitó, es la que nos toca a nosotros si obedecemos y hacemos su voluntad. Por eso nadie, por obras que haya hecho o esté haciendo, quiera hacer, va al cielo. El que nos salva es Cristo, quien nos llevará al cielo es Cristo. El que viene a buscarnos es Cristo. Cuando usted descansa, Cristo entonces viene a buscarlo si descansa creyendo y confiando en Él. Entonces vemos aquí que en este capítulo 12 de este interesante libro de Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra de donde vino y que el aliento vuelve a Dios que lo prestó. Oiga bien, prestado, su aliento y el mío es prestado, no es nuestro, porque no tenemos vida inmortal. No, mis hermanos, no. Esa es una mentira de Satanás enseñada en el Edén a Eva. Vamos a leer en el capítulo 9 de este mismo libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Aquí está una respuesta contundente. Los vivos, usted y yo, sabemos que vamos a morir. Pero dice la Biblia que los muertos, cuando la persona deja el aliento de vida, cuando sale el soplo, ya esa persona no sabe nada, ya esa persona no le toca nada. ¿Por qué? Porque ya esa persona entregó el aliento de vida y ya esa persona no le toca más nada en la vida, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Qué es lo que saben los muertos? Nada. Los muertos dejaron de existir. Son personas que ya van a volver a ser polvo, polvo de la tierra. Su aliento, ¿a dónde va? Al cielo. ¿A dónde? Donde Dios. Porque Él fue que lo entregó. Él fue que lo prestó. Ese aliento de vida va al Creador. Pero ningún muerto físicamente, cuando muere, va al cielo. Estará con Dios. Mentira. Nadie va al cielo. Y menos los muertos, porque la palabra de Dios dice que los muertos no le alabarán. No alabarán los muertos al Señor. Es decir, si los muertos entonces van al cielo, entonces el Señor está hablando mentira. Porque dice que los muertos no le alabarán, sino que lo alabarán los vivos. ¿Y quiénes están vivos en el cielo? Vamos a verlo en el capítulo 5 del libro de Génesis. Vamos a ver una muestra de quiénes están vivos en el cielo. Estos que le voy a mencionar ahora están aquí en la Biblia, están en la palabra de Dios. El Señor muestra quienes están vivos en el cielo, no muertos, sino vivos, están en el cielo, y están allá con el Señor. Vamos a leer en el capítulo 5, libro de Génesis, quienes fueron llevados vivos al cielo. Génesis capítulo 5, versos 18 al 20. Vamos a leer esta declaración. Dice, Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Aquí estamos hablando del primer profeta. Estamos hablando del primer hombre que fue trasladado vivo al cielo, no muerto.
no muerto. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dice que nació su hijo Enó. Después que nació Enó, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Dios se lleva a Enó. Ahora, vamos a ver este relato. Aquí dice que Dios se lleva a Enó. ¿Será verdad que Dios se llevó a un muerto? ¿Y que esa persona cuando murió fue al cielo con él? No, mis hermanos, la Biblia desmiente eso. Los muertos no van al cielo. Dicen, Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Y así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí está hablando claro. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Vivo, no muerto. Dios no se lleva a los muertos para el cielo. No, los que van al cielo son los vivos. Y esos son los que Jesús viene a buscar. Y ahorita se lo voy a demostrar cuando leamos la primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí le vamos a demostrar que Dios se lleva a los vivos, no a los muertos. Entonces vemos aquí que ya Enoc fue trasladado al cielo y Enoc caminó con Dios porque le agradó. ¿Por qué llevó Dios a Enoc al cielo? Porque le agradó, porque él hizo todo lo que el Señor le mandó. ¿Violó su ley? Nunca, jamás. Enoc anduvo en la ley de Dios, anduvo en los 10 mandamientos, anduvo en todo lo que el Señor le ordenó y fue de tal agrado que Dios se lo llevó vivo. Es decir, ¿agradó Enoc a Dios? Sí, eso lo verifica la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Génesis. Otro personaje que fue trasladado vivo, no muerto. Dios no se lleva a los muertos al cielo y el muerto no va al cielo. El muerto no puede ser trasladado al cielo. Vamos a ver otro ejemplo de otro hombre terrenal como usted y yo, pecador, que anduvo en la tierra pero que obedeció a Dios y que fue un gran profeta. Estamos hablando de Elías, el profeta Elías, que fue trasladado al cielo por voluntad de Dios, porque todo lo que hizo Elías agradó a Dios. Entonces vemos en Segunda de Reyes, vamos al capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 2, 9 al 12. Segunda de Reyes, vamos a ver qué pasó con el profeta Elías, que fue trasladado al cielo. Dios se lo llevó vivo. Dios no se lleva a los muertos al cielo. Tiene que entender esto. Capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca del profeta Elías, que fue trasladado vivo al cielo. Otro ejemplo de que Dios no traslada muerto al cielo y que los muertos no pueden subir al cielo, aún haya hecho buenas obras, pero no por ellas se va a salvar, porque quien salva es Cristo Jesús. Quien te salva a ti y a mí es Cristo. Él vino a morir por nuestros pecados. Así es que tenemos que estar claros con esto que estamos hablando hoy, porque esta es la gran confusión que existe en el mundo cristiano. La mayoría de las iglesias hoy predican, tanto las iglesias evangélicas como la iglesia católica, enseñan que los muertos van a un lugar, dependiendo lo que hizo en la tierra, de cómo vivió. Ellos lo ponen en un lugar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los muertos no van al cielo. No importa que el pastor le haga una oración, le haga un culto, le dedique buenas palabras al muerto, cuando le está haciendo ahí un reconocimiento que no es para el muerto, sino para los que están ahí vivos, porque el muerto ya dice la palabra de Dios que no tiene más memoria,
que todo quedó en el olvido. Entonces, esa persona que está muerta y que usted le está dedicando a una misa o un culto, esa persona absolutamente no está escuchando nada. ¿Por qué? Porque ya es polvo, barro de la tierra y su aliento ya pertenece a Dios. Pero usted hoy todavía le siguen engañando. Le celebran 9 días, oiga bien, a los muertos, 9 días de rezo para tratar de llevarlo a un lugar. Pero yo le pregunto, después que la persona fallece, ¿cómo usted lo puede llevar a un lugar específico? Cuando no tiene memoria, cuando ya no sabe nada, cuando ya pagó todo lo que tenía que pagar porque dejó de existir. Esa persona ya por mucha cosa que usted quiera hacer por él, ya no puede. Ya esa persona es polvo de la tierra, ya es algo inerte, no tiene vida. Entonces, ¿por qué hacerle tantos homenajes? Hágaselo a los vivos, hágale eso a un ser querido que esté vivo, que esté conviviendo con usted, a su padre, a su madre, a un hermano, a su esposa, a su esposo, a un hijo. Hágale eso en vida, agradézcale en vida, déle lo que le pertenece en vida, hónrelo en vida. Eso es lo que Dios nos manda, a que hagamos buenas obras con los vivos, no ya con el muerto. El muerto ya dejó de existir y por muchos homenajes que usted le quiera hacer, ya no son válidos delante de Dios. Serán para complacer a la sociedad, será para complacer a la familia, será para complacer a los hijos, pero ya nada de eso que usted hace, Dios lo está contemplando como bueno y válido, porque ya esa persona dejó de existir y su libro fue cerrado. Además de eso, ya no tiene aliento de vida, ya no puede pensar, ya no tiene memoria, ya esa persona no pertenece al mundo de los vivos. Por eso tenemos que estar claros de que los vivos van al cielo y que los muertos no van al cielo. Leemos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice: Elías llevado al cielo. Cuando el Señor quiso llevar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel. Eliseo respondió: vive el Señor y vive tú, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahora leemos en los versos 9 al 12. Vamos a ver qué ocurrió con el profeta Elías cuando iba en camino con el profeta Eliseo, porque era el que iba a sustituir al profeta Elías. Dice verso 9: cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado. Pero le está hablando a un vivo. Elías le está diciendo que pida lo que él quiera, pero no era porque Eliseo estaba muerto, no le está pidiendo a un muerto, le está hablando a un vivo que va con él. Y entonces, oiga bien lo que dice en el verso 9: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado. Eliseo contestó: te ruego que me dé una doble porción de tu espíritu, que tu espíritu venga sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me ves cuando yo sea quitado de ti, a ti te será hecho, si no, no. Mientras ellos seguían andando y conversando, entonces de repente un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí están, ángeles del cielo fueron enviados a buscar ¿a quién? A Elías el profeta, pero no se lo llevaron muerto. Elías se fue vivo al cielo, fue trasladado por los ángeles al cielo. No fue porque Elías se quiso ir por su cuenta, no. Elías fue al cielo porque los ángeles se lo llevaron con una orden del cielo que Dios le había dado a los ángeles para que buscaran a ese profeta y lo llevaran al cielo. No fue muerto, Elías subió al cielo vivo. Estamos viendo dos ejemplos. El primer ejemplo fue el de Enoc y el segundo ejemplo es el de Elías, que fue trasladado vivo al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no recibe a los muertos.
Dios recibe en el cielo a los vivos. ¿Por qué? Porque Dios, Él es un Dios de vivos, no de muertos. Vamos a ver el tercer ejemplo de que Dios se lleva a los vivos y que los muertos no van al cielo. No hay manera de que un muerto llegue al cielo. Vamos a leer ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 34. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 34. Dice la palabra de Dios, tercer ejemplo de que Dios se lleva a los vivos. Aquí tenemos ya dos ejemplos, Enoc y Elías. Ahora vamos a ver el ejemplo de Moisés. Moisés muere y Dios lo resucita y lo traslada al cielo vivo. Aquí hay un episodio muy interesante. Vamos a leer en los versos del 5 al 7 del libro de Deuteronomio. Dice, y allí Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab conforme lo había dispuesto el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet Peor, y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Y tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Dice que no se oscurecieron sus ojos y que no perdió su vigor. Y murió de 120 años Moisés, profeta de Dios. Dice que murió allí, en este monte. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Judas. Judas nos da aquí una información muy interesante de quién vino a reclamar a Moisés. ¿Por qué? Porque había una disputa. Satanás estaba reclamando el alma de Moisés, es decir, estaba reclamando a Moisés. Y como lo estaba reclamando, entonces el Señor, oiga bien, el Señor envía a su ángel especial, envió a su ángel especial para que le resucitara. Y en el libro de Judas, capítulo 1, porque nada más tiene un solo capítulo, el libro de Judas, en el verso 9, aquí encontramos una información de lo que pasó con el cuerpo de Moisés cuando Dios lo enterró allí en el monte donde murió, pero como Satanás lo estaba reclamando, porque él reclamó que Moisés pecó cuando golpeó la roca, el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca para que te dé agua, pero Moisés golpeó la roca y entonces Satanás le atribuye ese pecado a Moisés. Pero Dios, que es el único que puede perdonarnos y el que nos limpia y el que sabe si cometió pecado o no, y si fue intencional o fue por ira de que un pueblo que lo estaba realmente presionando y que lo llevó realmente a Moisés a los extremos, Moisés tiene que actuar de manera airosa, es decir, con ira, y golpea la roca para que entonces la roca le dé agua. Estamos hablando de Cristo Jesús, que es la roca eterna y Él es el agua de vida. Pero en ningún momento Moisés quiso ofender a su Dios después de tantos milagros y de tantos prodigios que hizo Él a través de ese siervo. Jamás Moisés quería ofender a su Dios. Y vemos aquí en el capítulo 1, libro de Judas, verso 9. En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel. Miguel, ¿ustedes saben quién es Miguel? La palabra de Dios lo registra en el libro de Apocalipsis capítulo 12, que tiene una contienda en el cielo con Lucifer. Ese majestuoso ángel llamado Miguel es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Él es Miguel porque la palabra Miguel significa quien es como Dios, quien es igual a Dios. Y Cristo y su Padre son lo mismo. Mi Padre y yo uno somos. Por eso vemos que aquí Cristo mismo viene a resucitar a Moisés, viene a resucitarlo. No se lo lleva muerto, dice que vino a resucitarlo para llevárselo al cielo.
Entonces, no se llevó muerto, aunque murió. Moisés murió, pero no fue llevado muerto al cielo, fue llevado vivo, porque el mismo Señor Jesús, el arcángel Miguel, se lo llevó al cielo vivo. Fue resucitado y trasladado al cielo vivo. Entonces vemos aquí el tercer ejemplo. Primero, Enoc. ¿Resucitó? No. Enoc caminó con Dios y se lo llevó vivo. Segundo ejemplo, Elías. ¿Murió? No. Elías fue trasladado vivo al cielo. Dios se lo llevó en un torbellino de fuego con ángeles que vinieron a buscarlo. Y el tercer ejemplo, Moisés, que vemos que Dios sí le permitió que muriera, que descansara, que le entregara el aliento de vida, pero Cristo vino, lo registra el libro de Judas, capítulo 1, verso 9, que el arcángel Miguel vino a resucitar a Moisés y se lo llevó vivo al cielo. Entonces, ¿quiénes están en el cielo? Enoc, Elías y Moisés. Son tres personajes que están vivos en el cielo y no subieron muertos, fueron trasladados vivos. Entonces, ¿por qué los muertos no van al cielo? Porque la Biblia dice que Jehová es un Dios de vivos y no de muertos. Vamos a ver entonces en el libro de Mateo, porque no solamente la comprobación de que ellos están en el cielo, de que Elías y Moisés están en el cielo. Vamos a ver en el capítulo, vamos al libro de Mateo, capítulo 17, verso, oiga bien, dice, los vivos del cielo con Jesús, Mateo 17, 1 al 5. Vamos a ver lo que sucede con estos personajes que ya fueron trasladados vivos al cielo. No fueron trasladados muertos, no van los muertos al cielo, solo van los vivos. Dice capítulo 17, libro de Mateo. Vamos a ver qué pasó con Jesús cuando estaba allí en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes vinieron a estar con él? ¿Quiénes estaban ayudando a Jesús en el monte de la transfiguración? Vamos a ver ahora en el capítulo 17, verso 1 al 5, ¿quiénes estaban acompañando a Jesús en este momento de la transfiguración en el monte? 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto, oiga bien este relato aquí, oiga lo que sucedió cuando Jesús se transformó, cuando se transfiguró. Dice que aparecieron dos personajes, y de pronto aparecieron Moisés y Elías. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías, que conversaban con él. Entonces, vamos a hacer un alto aquí. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Por qué tienen que aparecer Moisés y Elías? ¿Estaba Jesús muerto? ¿Había muerto Jesús? Jesús estaba vivo. ¿Y estos dos personajes realmente estaban muertos? ¿Fueron dos muertos que se le aparecieron a Jesús y estuvieron con él a su lado? Negativo. Estos dos personajes fueron trasladados vivos al cielo. Moisés y Elías fueron llevados vivos al cielo. Entonces ellos podían estar con el Maestro en el monte de la transfiguración. Ahí podían estar ellos con él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso le queremos demostrar a aquellos que todavía siguen practicando la doctrina del diablo, la doctrina de Satanás, una doctrina enseñada por la Iglesia Católica, y que todas las iglesias evangélicas, pentecostales, cristianos de diferentes denominaciones, hoy todavía siguen confundidos con el asunto del infierno. El infierno, todavía siguen en esa confusión, creyendo en una historia de Dante, una historia que la trajo la Iglesia Católica, la bautizó y la entró dentro de su doctrina, y hoy todavía la enseña el purgatorio, enseña el limbo, enseña el infierno,
enseñan muchísimas cosas, que los muertos pueden estar con Dios, cuando mueren pueden ir al seno de Dios. Eso es una mentira de Satanás. La Biblia dice y demuestra que el que muere va a la tumba y que luego se vuelve polvo, y que el aliento que Dios le prestó, ese aliento vuelve a Dios de nuevo. Polvo eres y al polvo será tornado. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender por qué el Señor nos demuestra en su palabra que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Vamos a ver otro ejemplo, porque seguimos viendo que los muertos no van al cielo. Los muertos no van al cielo. Por eso nosotros seguimos demostrando que Dios resucita para salvar. Mateo 9, 23, 27, la hija de Jairo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de Jesús. Jesús ahora está predicando. Jesús está enseñando lo que es el reino de los cielos. Está hablando de todo lo que se practica y se hace en el cielo. Por eso vamos a ver qué hace el Señor Jesús cuando estuvo entre los vivos, en los milagros que realizó. Y vamos a ver que aquí hay un milagro importante que Jesús realiza allí durante su ministerio. Vamos a leer en el capítulo 9, verso 23 al 26, libro de Mateo, capítulo 9, los versículos 23 al 26, dice así la palabra de Dios. Dice: resucita a la hija de Jairo. Este era un hombre que pertenecía al Sanedrín, era un hombre de posición, un hombre adinerado, un hombre de cierta posición religiosa, que acude al Señor Jesús porque su hija está muy enferma y él anda buscando que el Señor le visite para que le ayude, para que su hija no muera. Ya él conocía de los milagros del Señor Jesús. Ya este hombre Jairo conocía de las cosas que Cristo había hecho y de los milagros que había realizado allí en Jerusalén y en diferentes lugares. Por eso él acude al maestro para que entonces le ayude. Dice: cuando Jesús entró en la casa del jefe y vio los flautistas y a los que hacían alboroto, y les dijo: retiraos, que la muchacha no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Jesús entiende la muerte como un sueño, así la ve él, porque él considera que cuando una persona muere, está durmiendo. Esa es una consideración de parte de Dios, pero el hombre no lo ve así. El hombre ve que cuando la persona muere, si hizo muchas cosas buenas, va al cielo. Si hizo buenas obras, si hizo muchos favores, va al cielo por los favores que hizo, por las obras que hizo, va al cielo, porque ya esa persona le hizo un juicio. Entonces, para esa persona no está durmiendo el difunto, esa persona está en el cielo por las obras que hizo, pero eso no es verdad. El Señor dice que la muerte es un sueño, que nosotros cuando ya dejamos de respirar y que el aliento de vida va a Dios, lo que hacemos es descansar, dormir hasta que seamos despertados, siempre y cuando usted haya creído y haya confesado el nombre de Cristo Jesús. Por eso seguimos leyendo, y dijo en el verso 24, y le dijo: retiraos, que la muchacha no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Cuando le echaron a la gente, él entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia de este suceso se difundió por toda la región. Vemos que el Señor llama a la niña que está prácticamente durmiendo o muerta, la llama y la resucita. Pero ella no estaba en el cielo. Ella no estaba en el cielo con Dios. Ella estaba durmiendo, dice el Señor Jesús. Durmiendo, no está muerta, está durmiendo. Es decir, no se especifica que ella estaba en el cielo por las obras que hizo su padre. Oiga bien, por las ayudas que daba su padre. Ella no estaba en el cielo,
No se está hablando de que la hija de Jairo murió y estaba en el cielo. No, no se habla de eso. Sí dice el Señor Jesús, textualmente dice que ella estaba durmiendo. Vamos a ver otro ejemplo que el Señor también nos da en el libro de Lucas. Libro de Lucas, vamos a ver qué pasó con otro que fue resucitado de entre los muertos. La viuda de Naín, no estaba en el cielo su hijo. Lucas capítulo 7. Vamos a ver en el capítulo 7, verso 11 al 17. Vamos a ver qué sucedió con el hijo de la viuda, que ya lo llevaban muy deprisa para ser enterrado, para ser puesto en el sepulcro, para así dejarlo allí descansar hasta que se volviera polvo de la tierra. Pero vamos a ver qué sucedió con este hijo de la viuda. Dice, resucita un joven de Naín. Poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Quién puede decir esa palabra? Aún lleven el muerto delante. Solamente Jesús, que te puede decir no llores, porque tu persona, tu difunto o la persona que murió estará en un lugar seguro cuando yo me lo lleve para el cielo, cuando yo venga a buscarlo, cuando yo venga a trasladarlo. Pero esa persona que murió no está en el cielo. No hay comprobación bíblica de que esa persona abandonó el cuerpo en un sepulcro, su alma se quedó flotando y el espíritu todavía sigue andando. Esas son mentiras del diablo. La persona cuando muere dice que entrega su aliento de vida al Creador. Eso lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. El aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Entonces vemos aquí que esta viuda, el Señor le dice, no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién puede decir esa palabra? El Señor Jesús. Solamente Cristo puede decir esa palabra. Joven, levántate. Pero no para que vayas al cielo. Dios lo está levantando en presencia de toda una multitud que lo lleva ya de camino a un sepulcro, que lo lleva a un cementerio para dejarlo allí. Pero el Señor Jesús se acerca al féretro y le dice, joven, levántate. Por eso decimos en este programa que los muertos no van al cielo, que los vivos sí van al cielo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso seguimos demostrando bíblicamente que todo lo que se habla por ahí se enseña, especialmente en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica, que se enseña que los muertos están en X lugar. Aquí estamos demostrando que el muerto va a la tumba y que su aliento va a Dios y que no hay más lugar para él hasta que Cristo venga en gloria y majestad. Por eso leemos en el libro de San Juan, capítulo 11, vamos a ver qué sucedió con el mejor amigo de Jesús, un hombre entrañable, un amigo que Cristo amaba. Este hombre se llamaba Lázaro. Entonces vemos que aquí este hombre falleció. Lázaro falleció y fue llevado a un sepulcro y fue llevado al Seol y fue llevado al infierno, porque la palabra infierno significa sepultura, tumba, sepulcro. Seol es lo mismo que sepulcro, tumba. Estas son palabras hebreas y palabras griegas que se le da una mala interpretación hoy, buscándole un significado contrario a lo que la Biblia plantea. Nadie está en el infierno, pero sí están en el Seol, sí están en la tumba, porque allí es donde el Señor dice al sepulcro. Eso es lo que el Señor dice a través de su santa palabra. Y leemos entonces aquí en el capítulo 11,
la enfermedad de Lázaro. Pero vamos a leer donde el Señor, entonces específicamente, donde el Señor en el verso 28, que es donde el Señor entonces se manifiesta en el 38, Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. 11:38, Jesús resucita ¿a quién? A Lázaro. Ahora sí comprobamos aquí que Lázaro había muerto y que ya tenía 4 días de haber sido enterrado en esa tumba. 4 días de muerto tenía Lázaro, es decir, allí había un muerto podrido, un muerto en putrefacción que ya hedía, pero Cristo está delante de él, está delante de la tumba, y él podía haberle dado la orden a la piedra para que se quitara, pero sin embargo el Señor Jesús, mirando la incredulidad de quienes le rodeaban, entonces dio una orden y le dijo: quitad la piedra del sepulcro, y ellos la quitaron y le dio el tufo. ¿Por qué le dio el tufo? Porque había un hombre que ya tenía 4 días de muerto, que ya había perecido y que estaba allí ya pudriéndose en la tumba. Vamos a ver qué pasó con este muerto, a ver si el Señor le permitió que se fuera al cielo, si Lázaro estaba en el cielo, y si fue al cielo, que el Señor Jesús dio la orden, si fue al cielo que él clamó para que le diera el cielo o le devolviera el cielo a ese muerto que él estaba en ese momento levantando. Vamos a ver de dónde lo levantó el Señor. Veamos la palabra de Dios, verso 38, capítulo 11, libro de San Juan. Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, es de 4 días. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quiénes van a ver la gloria de Dios? Los vivos, no los muertos. Ningún muerto puede ver la gloria de Dios. Ninguna persona cuando muere puede ir al cielo a ver la gloria de Dios. Dice que si cree, oiga bien, te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. ¿Con quién está hablando el Señor? Con su Padre. ¿Para qué? Para que el Padre haga ese milagro delante de los incrédulos. Jesús le está pidiendo al Padre que levante a Lázaro. Le está diciendo: levanta a tu hijo que está ahí en esa tumba. Le está pidiendo al Padre que levante a su amigo que está en la tumba. Pero Lázaro no estaba en el cielo. Lázaro no se fue al cielo con Dios. Lázaro está en esa tumba en la que Jesús está ahora frente a ella. Entonces, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de lo que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? En la tumba. ¿De dónde fue levantado? De la tumba. ¿Qué le devolvió el Señor? El aliento de vida. Es decir, Lázaro se estaba pudriendo porque no tenía vida, pero el Señor ahora le devuelve el aliento de vida y Lázaro sale completamente restaurado. Lázaro sale completamente limpio de la tumba. Lázaro no salió de la tumba podrido. Lázaro salió limpio, íntegro, porque fue limpiado y transformado por el Señor Jesús cuando salió de la tumba. Entonces, ese que estaba muerto ahora puede alabar al Señor. Ese puede hoy decir: este nuestro Dios le hemos recibido y Él nos salvará. Aquí vemos el tercer ejemplo que Dios nos da de que Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Vemos aquí que el Señor resucita a la hija de Jairo, que el Señor resucita
al hijo de la viuda, que el Señor resucita a Lázaro. Entonces vemos que el Señor se lleva vivos ¿a quiénes? A Enoc, se lleva vivo a Moisés, se lleva vivo a Elías. Entonces no es un Dios de muertos, porque los muertos no alabarán al Señor, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso queremos en este programa demostrarle a aquellos que creen todavía en la doctrina de que los muertos van al cielo, de que cuando una persona muere va al cielo, es una mentira del diablo. Nadie va al cielo, y lo demuestra el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice este libro importante en el capítulo 4 acerca de los muertos? Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses. Resucitados al regreso de Cristo. ¿Quiénes van a ser resucitados al regreso de Cristo? Todos los que creyeron y confesaron el nombre de Jesús y lo aceptaron como su único y suficiente Salvador. Eso van a ser resucitados. Los que no confesaron el nombre de Cristo con sus labios y no creyeron en Él y lo negaron, no van a ser resucitados. No podrán estar vivos delante de Dios, porque se quedarán en la tumba. Entonces, eso no van a disfrutar del reino de los cielos. Entonces leemos en el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, dice: resucitados al regreso de Cristo. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que dicen: ay, mi familia está en el cielo, ay, mi mamá se fue al cielo, ya mi mamá está descansando con Dios, ya mi papá está con Dios en el cielo, ya mi hermana está con Dios en el cielo, ya mi hijo está con Dios en el cielo. Mentira. Su hijo, su papá, su mamá, su hermana están en la tumba, están allí esperando la resurrección si creyeron y confesaron el nombre de Cristo. Esa es la esperanza. Que usted ponga en Cristo Jesús su pensamiento, que usted ponga en Cristo Jesús su esperanza. Ahí es que está la verdad, no en lo que le pueden enseñar a usted. Oiga bien, los pastores, lo que les pueden enseñar a usted los pastores, o lo que le pueden enseñar los sacerdotes, que solamente hablan mentiras y enseñan doctrinas de demonios. Leemos aquí en el capítulo 4, verso 14, creemos que Jesús murió y resucitó, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo. ¿Quién desciende del cielo? Cristo Jesús. A buscar a los que están durmiendo, ¿para qué? Para resucitarlo. Dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los que murieron confesando el nombre de Jesús y creyendo en la promesa de la resurrección. Eso van a ser levantados y eso van a ser resucitados para que estén vivos para ser trasladados. Entonces ahora sí serán trasladados al cielo. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos con otros con estas palabras. Aquí está el resultado. ¿Quiénes van para el cielo? Todos los que creyeron y confesaron el nombre de Cristo. Todos los que fueron a la tumba confesando el nombre de Cristo, creyendo y esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Esos serán resucitados a la final trompeta, serán levantados vivos y serán trasladados al cielo. Y los que hayamos quedado aquí, porque se habla de los 144,000 que estarán vivos cuando Cristo venga, serán también trasladados al cielo. Pero no hay muertos trasladados, no van los muertos al cielo, porque seguimos diciendo que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos.
Esperamos que este programa le haya servido, mi hermano, pero antes de finalizar queremos leer en el capítulo 1, libro de Apocalipsis, del capítulo 1, versos 17 y 19, vamos a ver lo que sucede con el Señor Jesús, porque aquí estamos hablando claro de qué es lo que pasa con un muerto. Capítulo 1, verso 17 dice: no tema, soy yo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Quién es este? Cristo Jesús, que resucita al tercer día después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario. Cristo se levanta de la tumba para demostrarle a Satanás que él tiene poder sobre la muerte, que él puede resucitar y que él puede trasladar vivos a los que creen en él. Así es que, mi hermano, este programa queremos que usted lo reflexione y que entienda que todo lo que han estado hablando de que los muertos van al infierno, que los muertos van al purgatorio, que los muertos van al limbo y que los muertos están allí vagando o su espíritu anda vagando, eso es mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que el hombre fue creado del polvo de la tierra y que al polvo volverá. Y dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 12 al 7, dice que el aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a su lugar de donde fue tomado. Es decir, volvemos otra vez a ser polvo inerte. Dios te dice hoy: cree en mi palabra, cree en lo que te he enseñado, no en lo que te enseñan los hombres ni lo que enseñan las iglesias que andan enseñando doctrinas de demonios. En este programa quisimos demostrar que solamente los vivos van al cielo. Te dé la oportunidad de que puedas creer y confesar que Cristo Jesús es tu Salvador. Acéptalo hoy, Él está a la puerta, Él está llamando y dice que quiere cenar contigo y tú con Él. Pero tú tienes que abrirle tu corazón a Él y confesar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hoy te digo que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga mucha paz. Hasta el domingo, si Dios lo permite. El tiempo pasa, ya está por acabar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol, un nuevo día llegará, cuando Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo Jesús volverá.